Buenos días. Ya en el video anterior estábamos viendo sobre lo que son los prefijos, ¿no? Habíamos dado una explicación. Vamos a ver nuevamente un repaso en este video y continuar con lo siguiente, ¿no? Con lo que son las magnitudes físicas. Entre los prefijos habíamos visto aquí cada uno de ellos, ¿no? Cómo era el funcionamiento. Pero tomar en cuenta también que aquí en estos prefijos tenemos múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos a partir de kilo hacia arriba son los múltiplos. De kilo hacia abajo, como mili, micro, nano, pico, femto, ato, etc. En donde aquí está su simbología. Estos son submúltiplos, ¿ya? Entonces, cuando me habla de mili, como habíamos dicho, mili significa, es la milésima parte de algo. Como por ejemplo, milímetros o milímetros. Mili, la milésima parte del metro, significa 0.001 y eso es 10 a la menos 3 mili. Es decir, que en lugar de escribir 10 a la menos 3, ponemos el símbolo M y seguido de la palabra que nosotros le vamos a agregar, ya sea metro, kilogramo, perdón, metro o gramo o litro, etcétera, ¿no? Entonces se combina, ¿ya? Micro, nano, etcétera, ¿no? Entonces allí nosotros ya vemos la forma ya vamos a ver incluso un poco más adelante la forma de cómo utilizar estos prefijos, ¿sí? Ok. Aquí dice que el sistema internacional recomienda solo múltiplos y submúltiplos de 1000 en 1000. Como se puede ver, ¿no? Los múltiplos superiores a 1000 se escriben todos con mayúsculas y el resto con minúsculas. Obviamente ya lo habíamos visto aquí, ¿no? Aquí están I, Z, E, P, T, G, mayúscula, M mayúscula, K. A partir de allí, hacia abajo, vienen los submúltiplos con letras minúsculas, ¿sí? Como micro, mili, nano, pico, etc. ¿Sí? Ok, entonces, ya una vez analizado esta parte de lo que son los prefijos, podemos analizar magnitudes físicas, ¿sí? ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que se puede medir, ¿sí? Todo aquello que se puede medir es una magnitud física. Y entendiendo por medir qué es lo que significa medir también, cuando todo lo que se puede medir es una magnitud física, ahora debemos saber qué es medir. Es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que se toma como unidad. Ejemplo, cuando vamos a medir en metros, utilizamos un metro, es decir, qué sé yo, por encima vamos a medir la cancha de fútbol, de, qué sé yo, puede tener 100 metros, 200 metros de longitud, pero estamos comparando la distancia total de lo que significa el campo de juego con la unidad, con la medida que estamos tomando, ¿no? Que sería el metro. 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera. Entonces, medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie. Muy bien. Dentro de las magnitudes básicas o fundamentales, ¿sí? Las magnitudes básicas o fundamentales son aquellas que se definen por sí mismas y son independientes de las demás. O sea que tomar muy en cuenta eso, de que cuáles son esas magnitudes básicas. Aquí damos un ejemplo, el tiempo, temperatura, masa, etcétera, ¿no? Entonces son magnitudes básicas, ¿sí? Y acá me están hablando de magnitudes derivadas. Las derivadas son aquellas que se obtienen a partir de las magnitudes fundamentales, obviamente, mediante expresiones matemáticas, ¿no? O sea, ya las derivadas se componen de las magnitudes básicas o fundamentales bajo alguna expresión matemática que permita combinarlas. Por ejemplo, aquí dice la velocidad, que es la relación de la distancia versus el tiempo, ¿verdad? Entonces allí estamos teniendo una magnitud derivada. Las unidades de medida. La unidad de medida son aquellos valores de referencia que nos sirven para comparar las magnitudes físicas. O sea, una unidad de medida, una referencia, como lo acabo de decir, que me sirve para comparar magnitudes físicas, ¿sí? Y a la que se le asigna valor 1. O sea, en las unidades, obviamente, tal como se lo dice, una unidad, por ejemplo, kilogramo, va acompañada de un 1, un kilogramo, digamos, básico. Pero si ya queremos medir o tener valores diferentes, podemos tener 10 kilogramos, 20 kilogramos, pero eso es aparte. Pero como unidad de medida, aquí se trata de poner el valor 1 para tenerlo como unidad de medida. El resultado de una medida debe ir siempre acompañado de su unidad de medida, ¿ya? Entonces,
Dentro de los tipos de magnitudes físicas, vamos a ver, ya habíamos mencionado anteriormente, existen dos tipos de magnitudes físicas, las escalares y las vectoriales. Las magnitudes escalares, dice, son aquellas que podemos representar mediante un número seguido por su respectiva unidad. O sea, solo así. Ejemplo, la longitud, la masa, la temperatura, el volumen, el tiempo, entre otras. Son magnitudes escalares. ¿Sí? Porque tienen un número y van seguidos de su unidad de medida. ¿Ya? Entonces, aquí hablan de dos ejemplos de magnitudes escalares más relevantes. Bueno, puede ser. Veamos qué dice. Los ejemplos de magnitudes escalares están presentes en la cotidianidad. Son aquellas magnitudes físicas que quedan determinadas solo por un número real que expresa su medida acompañado por la correspondiente unidad, que eso ya lo habíamos visto anteriormente. Ok. Por el contrario, aquí viene la parte de la diferencia de una magnitud escalar con una vectorial. Por ejemplo, aquí me dice, por el contrario, una magnitud vectorial es aquella, además de tener un número real y unidades de medida, necesita también una dirección y un sentido para ser completamente determinada. Esa es una magnitud vectorial. Entonces, conclusión, en resumen, una unidad, una magnitud escalar solamente va acompañada de la parte numérica y su unidad de medida, mientras que el escalar va con la parte numérica, unidad de medida, dirección y sentido, es más completo. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que ver la diferencia. Aquí tenemos una tablita sencilla, digamos, donde me mencionan en este caso la magnitud física, la unidad de medida y el símbolo. ¿Sí? Entonces, la longitud como magnitud física tiene su unidad de medida el metro y su símbolo es M. La magnitud física masa tiene su unidad de medida kilogramo y su símbolo kg. El tiempo, magnitud física tiempo, unidad de medida segundo y el símbolo S. Y así sucesivamente tenemos más magnitudes físicas con sus respectivas unidades de medidas. ¿Sí? Hablaba de los ejemplos de lo que son, en este caso, la magnitud física en esta parte, cuando decía magnitud física, longitud. Entonces, esta magnitud física, que es la longitud, toma, de acuerdo al sistema internacional, ¿verdad? Toma como referencia al metro, ¿no? Dice, la longitud consiste en la dimensión de un objeto considerando su extensión en línea recta, obviamente. La unidad de medida utilizada en el sistema internacional de unidades, el SIU o SI, es el metro y es denotado por la letra M. Por ejemplo, la longitud de la regla de la siguiente imagen es de 30 centímetros. Bueno, tiene 30 centímetros, no ha tomado como referencia el metro, porque si fuera con metros, fuera 0,30 centímetros, 0,30 metros, ¿no? Entonces, pero en este caso, como tiene un submúltiplo que es el centímetro, en este caso para la regla, 30 centímetros, ¿no? Sí. Y así, me menciona la unidad de medida, la masa, ¿no? Entonces, en la masa, dice, en física se define la masa como la cantidad de materia de un cuerpo, ¿correcto? Pero más adelante vamos a ver más definiciones de lo que en realidad significa la física, ¿no? Perdón, la masa. Vamos a ver más adelante qué es lo que en realidad concierne a la masa, ¿no? En este caso me lo definen directamente como la cantidad de materia de un cuerpo, ¿correcto? La unidad de medida más común utilizada es el kilogramo y es denotada por kg, ya lo habíamos dicho. Ejemplo, la masa de una caja es de 4 kilogramos, pero esto está dentro del sistema internacional que utiliza como unidad de medida principal kg, pero toma en cuenta que también se puede utilizar gramo, ¿sí? Se puede utilizar gramo, pero eso ya no es una unidad de medida del sistema internacional, sino del sistema CGS, centímetro, gramo y segundo, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso allí, ¿sí? Muy bien. Seguimos con el tiempo, y así son muchas, pero vamos a ver hasta unas cuantas nada más. Ya, entonces, en el tiempo también es una magnitud física. Dice, uno de los usos más comunes es el tiempo. Puede medirse en segundos, minutos y horas. Obviamente que eso es verdad. Pero dentro del sistema internacional, la unidad de medida es el segundo, ¿ya? Claro, se puede trabajar con minutos, con horas, días, años, pero en realidad la unidad del sistema internacional es el segundo. Vamos a ver, por ejemplo, la duración de un partido de fútbol es de 90 minutos.
correcto, 90 minutos, pero aquí estos minutos no me representan unidad en el sistema internacional. Por lo tanto, se puede, pero en este caso sí, generalmente nosotros trabajamos con el sistema internacional, entonces a lo mejor deberíamos hacer las conversiones respectivas y llevar a segundos. Pero ya vamos a ver también más adelante cómo se realiza aquello. Temperatura, también tenemos, ¿sí? Hay un termómetro allí, corriente eléctrica, eso se ve más adelante, intensidad luminosa, todo esto aquí se lo ve más adelante. Cantidad de sustancias, presión, energía, volumen, frecuencia, etcétera, etcétera. Densidad. Note que aquí estas son magnitudes escalares, ¿no? Todas estas son magnitudes escalares. Densidad, área. Bueno, con área generalmente se ha trabajado bastante. Usualmente, dice, el área usualmente representada a través de una cifra de metros cuadrados, m a la 2, se trata de la superficie acotada de un recinto o un objeto, en contraposición a lo que se halla alrededor. Obviamente, dos dimensiones. Aquí, magnitudes físicas fundamentales. Aquí falta la M. Vamos a corregir. Magnitudes físicas fundamentales. Como mencionamos anteriormente, las magnitudes físicas fundamentales son aquellas que gracias a su combinación dan origen a las magnitudes físicas derivadas y que en principio se pueden determinar. Bueno, esto ya lo vimos, solamente está resumiendo nuevamente lo que ya vimos. Tipo de magnitudes físicas, también ya lo vimos, entonces vuelvo a resumir lo anterior. Longitud, que está repitiendo nuevamente, tiempo, temperatura, etcétera, ¿no? Este es un resumen, un nuevo resumen de lo que vimos anteriormente. Las derivadas, a ver, magnitud de física derivada, ya vimos cómo funcionan las derivadas. Magnitud física vectorial. Aquí viene la parte que hace la diferencia con las magnitudes físicas escalares, que tenía un número seguido de su unidad de medida y nada más. En cambio, la vectorial, tiene el número, su unidad de medida, acompañado de dirección y sentido. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que me explica aquí el archivo? Las magnitudes vectoriales son todas aquellas que para poder presentarlas completamente, no solo basta con el valor numérico, lo que habíamos dicho, y su respectiva unidad de medida, sino que también especificar su dirección y sentido. O sea que aparte de lo anterior, debemos considerar dirección y sentido. Notar en cuenta, tomar muy en cuenta eso. Ejemplo, la velocidad. Mire bien, ¿eh? ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Y esto de aquí, tomar muy en cuenta que puedo preguntar en cualquier momento y usted tiene que estar en capacidad de responder. ¿Cuáles son las magnitudes físicas escalares? ¿Cuáles son las magnitudes físicas vectoriales? Que se combinan, pues, obviamente. Son combinadas también estas vectoriales, como velocidad, aceleración, fuerza, entre otras. Estas son magnitudes vectoriales, ¿verdad? Básicas, ¿no? Las magnitudes vectoriales las expresamos a través de vectores. Ya vamos a ver qué es vector también, pues, ¿no? Podemos medir un gran número de magnitudes físicas, masa, longitud, tiempo. Ya lo vimos, estas son escalares, no confundir. Temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica, intensidad luminosa, fuerza. Fuerza es vectorial, ya lo dijimos ahorita. Velocidad es magnitud vectorial. Densidad es escalar, tener en cuenta eso allí. O sea, puede tener una mezcla de magnitudes físicas, ¿verdad? Pero hay que diferenciar cuál es escalar o cuál es vectorial, ¿sí? Ok. Aquí hay ejemplos de magnitudes vectoriales en este archivo, que ya se los voy a subir también para que ustedes lo tengan y puedan revisar, ¿no? Por ejemplo, el peso. Estos son magnitudes vectoriales. Mucho ojo. El peso es una magnitud que expresa la fuerza ejercida por un objeto sobre un punto de apoyo como consecuencia de la atracción gravitatoria local. Se representa vectorialmente a partir del centro de gravedad del objeto y hacia el centro de la Tierra o del objeto generando la gravedad. Se distingue de la masa, pues no es una propiedad intrínseca del objeto, sino de la atracción gravitacional. Y mucho ojo aquí también que masa y peso no es lo mismo. Muchos confunden el peso con la masa. No es lo mismo. Como vimos anteriormente, la masa era la cantidad de sustancia, digamos, cantidad de materia de un objeto. Que no es lo mismo que peso, que es una fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Que ejerce la Tierra hacia su centro, hacia los objetos, no de los objetos hacia el centro de la Tierra. Entonces, tengan en cuenta eso. Fuerza, aceleración, velocidad, torsión, posición o desplazamiento, tensión eléctrica, campo eléctrico, todo eso, ¿no? Campo gravitatorio, inercia, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos, bueno, estos son ejercicios. Entonces tenemos esto, o estamos dando a entender qué son las magnitudes físicas, cuáles son las básicas, las derivadas, magnitud escalar, magnitud vectorial,
Tomen muy en cuenta que yo para la próxima clase voy a preguntar sobre las magnitudes escalares y cuáles son las magnitudes vectoriales. Entonces te va a estar en capacidad de responder porque simplemente aquí ya lo he explicado y posteriormente el archivo lo voy a subir, o sea que no hay cómo perderse, ni cómo decir, no entendí, no sabía, no dije, no me dijeron, etc. Es claro, ¿no? Entonces, esto de aquí hemos visto, entonces aquí hemos visto las diferencias entre lo que son magnitudes físicas, de las magnitudes físicas escalares y vectoriales, ¿sí? Aparte que nosotros teníamos la introducción de lo que es los prefijos. Y ya vamos a ver cómo se trabajan con los prefijos. Entonces, hasta aquí, nosotros hacemos el resumen de lo que son magnitudes físicas, el concepto de lo que es física, también tomar muy en cuenta cuáles son las partes importantes, ¿no verdad? O partes de la física, la división de la física. Entonces, tomar muy en cuenta eso, ¿no? Física clásica, cuántica, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tomar muy en cuenta aquello. Muy bien, entonces vamos a dejar allí y para la próxima clase yo igual indicaré si va a ser asincrónica o sincrónica. Yo creo que va a ser sincrónica ya. O sea, esta semana la vamos a trabajar de manera asincrónica y ya después de manera sincrónica, ¿no? Entonces, de todos modos, tomar muy en cuenta este video, revisarlo y no olvidar de poner su asistencia en el video. Ya lo expliqué la vez anterior. Usted en el video tiene que poner su asistencia, poner presente, soy de primero alfa, primero delta, primero Charlie, etcétera. Soy cadete, qué sé yo, Jiménez, primero alfa, por decir, etcétera, ¿no? Entonces, no olvidar de poner su asistencia para yo registrar acá y eh, informar que usted sí ha visto el video. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo Dios mediante próxima clase.